trabajado, de dónde lo sacamos, porque venimos con esto. Tanto el doctor Revueltas como yo, si bien estamos en la división de CIAD, digamos que de manera sumamente nominal, de formación somos un montón de cosas que no necesariamente están de manera tradicional vinculadas con el diseño. Para nosotros lo que es la transdisciplina, no la interdisciplina, la transdisciplina, sería una cosa fundamental para entender un montón de procesos. Gracias. A ver, ¿este es puntito rojo? Sí, aquí. Las flechas cambian. Sí, para adelante y para atrás, supongo yo, ¿no? Para entender un montón de procesos sociales, culturales y sobre todo históricos que están implicados en el diseño como proceso, como objeto y como forma de pensamiento, ¿no? Este es un esquema que les pongo siempre el día cero a todos mis estudiantes. ¿De dónde viene? Pues lo armé en función de la formación que tengo también en ciencias de la comunicación. ¿Qué ocurre? Tienes un monito, el que quieras, ser humano, tiene una forma de ver el mundo, una mirada, un esquema de pensamiento, le llamaban hace rato, bueno, le llamaron modelo, nosotros lo tomamos desde Henry Bergson, él lo llama esquema de pensamiento, y se topa con otro mono, otro ser humano cualquiera. ¿Qué hace? Pues lo arma a partir de un lenguaje como Dios le da a entender o como no le da a entender, y él jura que aquí está la X. El otro percibe esto, entra en contacto con esta realidad que es un fenómeno. ¿Y qué ocurre? Si lo que tiene en la cabeza es la M, adivinen qué va a haber aquí. Pues la M, sí, no la X. Probabilidades de comunicación tirándole a cero. En consecuencia, la comunicación es un fenómeno poco probable. Ahora, nosotros como diseñadores, ¿dónde estamos? Aquí, en nuestro papel de celestino, tratando de hacer que estos dos seres humanos que tienen visiones del mundo distintas se entiendan. Madres, ¿dónde tenemos el problema? Tiene muchas aristas y hay muchas maneras de abordarlo. Nosotros, ¿cómo lo hemos decidido abordar? Desde la cuestión de la historia, no la historia como un macro, sino la historia entendida como una especie de ordenamiento temporal. Vamos a pensarlos en plural incluso, hecho a través del lenguaje, que además nos está aportando cierta coherencia. Okay. Sí, en el mundo de X, esta X es perfectamente sensata, hasta el momento en que le caiga el 20 de que M no es X y que el otro no soy yo. Suena muy menso, pero a la hora de la acción, el acto de diseñar o incluso el acto de tratar de enseñarle a alguien qué onda con el diseño, lo primero que creemos es que el otro es una extensión así tipo amiba del yo. Entonces nunca le estamos hablando en los términos de M, le estamos hablando desde Y y todavía le echamos la culpa. El usuario todo tarado que no entendió. Pobrecito, pobre ser, mejor que se suicide. Ahora, la cuestión de la historia, el problema que tenemos con la historia es que de manera común lo que entendemos por historia, primero lo entendemos en un macro universal, siguiente como un recuento de fechas importantes, más allá que como un proceso de transformación, no de transformación que implica movimientos. ¿Movimientos de qué? De formas de pensamiento, que los vamos a ver reflejadas en qué, ahí sí, en los lenguajes que están dando origen a los distintos tipos de artefactos que podemos tener en la vida cotidiana, artefactos entendidos como imágenes, objetos, industriales o no, la manera en que nosotros estamos pensando el espacio. Ahora, en el área de perspectiva, algo que hemos encontrado en los últimos dos proyectos de investigación, tanto el RS como las representaciones sociales del tiempo, es que aquello que mantiene unidos a los seres humanos, más allá de lo que quieran, que compartamos el mismo espacio, es la posibilidad de narrar y ordenar de la misma forma aquello de lo que queremos dar cuenta. Puede ser el pasado, lo que llamamos pasado, que últimamente también es una reconstrucción, es una memoria, lo que esperamos para el futuro o la manera en que estamos gozando, sufriendo, interpretando el presente. Entonces, tenemos aquí, ¿dónde está el cachito? Ok, vamos a ver esta parte. Si no existe una concatenación de acontecimientos, sí, pero estos acontecimientos los vamos seleccionando
de maneras distintas. Por eso no creemos que exista la historia como un universal. Cada grupo humano, cada sujeto está construyendo una historia de manera distinta. Ahora, si cada quien tiene una construcción distinta de tiempo y una mecánica distinta para narrarlo, evidentemente no necesariamente los grupos pueden llegar a empatar, a tener un entendimiento de qué está haciendo, qué está diciendo, qué está significando el otro, cuáles son los sentidos que están albergando, por ejemplo, ese tipo de artefactos. Nosotros, mira qué padre la diosa de la luna, según nosotros, a siglos de distancia, con otro horizonte cultural totalmente distinto, le estamos dando ese nombre, esa interpretación. Ahora el asunto, últimamente recuperamos el artefacto, ok, perdón. El problema es, lo que tenemos perdido son el entramado de sentidos culturales profundos que ese objeto habría implicado. Ok, ¿cuál sería la tirada con la historia? Desde los términos del otro, de ese otro que no soy yo, bueno, ¿cuáles son los entramados de sentido que están albergando los artefactos, las imágenes y los espacios que está construyendo? Entonces, estaremos obligados a pasar de esta concepción de la historia como un universal a las historias en plural. Ahora vamos a irnos todavía más extremos. No vamos a pensar, en español nada más tenemos un término para historia, historia de historias, punto. En inglés nos facilitaría la cuestión, ¿por qué? Porque no estaríamos hablando de history, estaríamos hablando de stories. Stories porque, es que esa es ficción y la otra no. No, toda ciencia también es ficción, no nos hagamos. Tiene que ver con la manera en que esta narración selecciona, ordena movimientos del fenómeno que está estudiando a través del tiempo. Ahora, no solo los ordena, los está codificando, armando, articulando a través de un lenguaje. ¿Por qué nos va a importar el lenguaje? Porque nos permite dos vertientes para el pensamiento. Opción A, la que siempre hacemos, reproducir. Cuando estamos apostando por, es que el pasado no importa, lo que importa es el futuro, ok, estamos hablando de lo histórico, la reproducción. ¿De dónde sacamos esto? Eso es algo que he estado trabajando los últimos 5 años en la formación como psicoanalista, y el asunto es que a cada rato encontramos, todos tenemos un amiguito, una amiguita que es así, que llega y te platica, ay, ¿qué crees? Ya conocí un nuevo cuate, y ¿qué crees? Creo que también es un patán como todos los anteriores, ¿y por qué no haces algo al respecto? Ay, no sé, ok, esa es la histórica. Estamos reiterando las mismas fallas del pasado, y a pesar de que las identificamos, no hacemos nada al respecto. Tenemos esta falla, que no tenemos suficiente quien llamar la profesionalización en el campo de la formación de investigadores del diseño. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ayer dijeron en varios momentos, es que el diseñador no lee. ¿Y qué hacemos al respecto? El asunto no es nada más identificarlo, sino trabajarlo acá, a nivel construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos cambiar la perspectiva. ¿Desde dónde lo estamos abordando? Ok, ya lo identifiqué, sí, ya lo puedo nombrar, pero eso no es suficiente, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Para poderle dar un sentido nuevo. Un sentido nuevo ya estaría implicando una nueva forma de pensamiento, un nuevo lenguaje, totalmente histórico. Histórico en el sentido de la construcción. Ahora, no estamos hablando de un sentido histórico universal. Cada sujeto, cada comunidad, cada contexto estaría obligado a hacer esta construcción en función de aquello que pudiera tener sentido de manera particular para ellos. Lo que tiene sentido para nosotros como investigadores de Huamas Capozalco no tiene por qué tener sentido para investigadores de la UAM Xochimilco. Es más, los sentidos que encontramos nosotros en el diseño, aguas, no tienen por qué coincidir con los sentidos que tienen otras ciencias. Ay, güey, pero entonces ¿por qué estamos dándole lata a que a chaleco queremos adquirir? No solamente, ojalá estuviéramos adquiriendo esos sentidos, no, nada más estamos reproduciendo sus formas. Esta definición de ciencia me encanta, porque en el texto, bueno, cosa pública lo podrán ver si les causa suficiente morbo. Ay, pues sí, es que hablar de estos temas es morbosito. La definición que da Ernst Cassirer de lo que es una ciencia, usamos nosotros el término de ciencia entendido así. Nuestro lenguaje de palabras, los sonidos, la cosa aquella que nos permite pensar. Ay Dios,
Cada ciencia tendría un lenguaje propio. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Una forma de pensamiento. ¿Por qué trabajamos lenguaje e historia? Bueno, lenguajes plural e historias, plural y los dos con minúscula, porque estamos trabajando formas de pensamiento. El diseño sería una forma de pensamiento, pero aguas, no es como el design thinking, es otra cosa. O sea, es un poquito más abstracto. Sí, habría que echarle ganas ahí. Entonces, ahí voy. Situación. Cuando el lenguaje cambia, cambiamos la manera en que estamos articulando todo lo que sería el cuerpo de conocimientos. Entonces tendríamos, sí, a lo mejor no una ciencia nueva, pero sí nuevos problemas, desde la manera en que lo estamos articulando. Aguas, no estamos hablando de que tú cambias de lenguaje y cambiaste de idioma, no, es distinto. Esto quiere decir un lenguaje que tiene distintos sentidos. Sí, la realidad va cambiando, sí, pero si tu lenguaje para abordarla, para describirla, para problematizarla, sigue siendo el mismo, vas a encontrar exactamente los mismos problemas y vas a, en consecuencia, arrojar las mismas soluciones. El asunto es, ok, ya estuvimos explorando un sentido, bueno, vamos a ver si podemos construir otro. Ahora se dice muy sencillo, pero la verdad es bastante complejo. ¿Por qué? Porque moverte de tu posición desde la cual estás acostumbrado a ver el mundo implica un proceso bastante doloroso, por decirlo menos. De hecho, pues sí, romper los estados de bienestar, o sea, algo que llegas a ver, por ejemplo, no solo en la clínica, lo ves en la cultura. Aquellas que llegan a hacer un cambio sustancial es porque de verdad estaban en un estado de tensión que los llevó a agotar el paradigma donde estaban y demandar otro. Okay. Michel Foucault. Este hombre me encanta, porque partiendo de esta situación donde si la ciencia va a hacer esta articulación de lenguajes que ordena, jerarquiza, cataloga y justifica el mundo, órale, es una construcción discursiva, por más pruebas que encontremos en la física positivista más dura, últimamente todo el mundo tiene pruebas de que su Dios existe, pues sí. ¡Ay! Satán, no, de regreso. Ya la descompuse, ya. También tenemos en función de esos lenguajes diferentes construcciones del objeto de estudio, pero chequen, es distinto del empírico. Ahora no solamente eso, cuestión que nos puede fascinar, que además se parece más a un fenómeno que a una cosa en sí, en términos de cosa en sí más kantianos, si quieren. Esto es brutal porque entonces resulta que los objetos no están allá afuera, sino que son construcciones hechas a partir de los sistemas discursivos de las ciencias. ¡Ay Dios! Entonces, ¿eso qué implica? Porque es un problema para nosotros. Porque dependiendo de cuál sea el esquema vigente de pensamiento para una ciencia, eso es el perfil de problemas que va a encontrar. Por eso de repente difieren. O sea, una cosa es, como yo esté abordando lo que quieran, un problema de urbanización, un problema de acopio de basura, un problema de infraestructura, un problema de comunicación gráfica, incluso propagandístico, publicitario, etcétera, y otra cosa, como lo pudiera yo abordar si estoy parado enfrente. ¿Cuál es el problema de la constitución más dura y más positivista de las ciencias? Que estaban apostando por discursos universales. Estas características que uniformarían a los fenómenos en esta suerte de estandarización de necesidades, si quieren. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de una pretensión que además, al paso del siglo XX se fue cayendo. Pero bueno, cosa que vamos a encontrar aquí, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros tenemos un circuito de lenguajes, bueno, un lenguaje, lo que tenemos es una concatenación de significantes, pero ¿qué importa? ¿Los términos? No. Una ciencia implica un sistema de relaciones hacia adentro del lenguaje. Entonces lo importante no es cuántas palabras nuevas tiene o cuántas palabras quiere aportar o cuántas palabras se inventa, así bien mis parientes los catalanes. No, el asunto no es inventar términos, el asunto es la construcción de estas relaciones. Ahora, conforme vamos agregando, y conste que aquí está hiperlineal. ¿Por qué hiperlineal? Porque lo estamos trabajando desde Lacan un rato nada más. Si agregáramos otro elemento, el sentido que tendrían los anteriores habría de cambiar. Educativamente esto tendría que ser muy rico. O sea, tú cursas un trimestre, aprendes ciertas cosas, pero conforme vas ampliando,
todo lo que vas aprendiendo antes no es que se endurezca, no, se reinterpreta, se cambia el sentido, tiene otro tipo de traducción. Y el problema es cuando no podemos hacer este tipo de traducción de sentidos, nos quedamos anclados, el significante no se desliza. Entonces estamos obligando a que a fuerzas tengamos la misma definición, conceptualización, interpretación, etcétera, siempre de los mismos elementos. ¿Qué pasa? Pues sí. Vygotsky. Cuestión, tenemos un lenguaje 1, un lenguaje 2, tiene que pasar por traducción. ¿Y qué es la traducción? Una reconstrucción. ¿De qué? De lo que son los sentidos más profundos de lo que está implicando ese lenguaje. A todos ya les debe de haber pasado en algún momento de las experiencias marca Google, donde tienes un texto y buscas la traducción, y si manejas los dos lenguajes te das cuenta de que tradujo lo que se le dio la gana. Hizo la traducción de manera textual, así no nos funciona. Lo que tenemos que hacer es una reconstrucción que implica una apropiación, pero que estemos conscientes de qué está pasando con esta diferencia entre los campos. Ejemplo, nosotros hemos estado trabajando mucho lo que es la cuestión de las teorías narrativas. Las teorías narrativas salen las teorías literarias, particularmente hemos estado trabajando yo mucho lo que son las postestructuralistas. Sí, algunas cosas se pueden aplicar a los lenguajes del diseño, sí, pero no tal cual, no puedes hacer copy-paste, las tienes que construir. Cosas del psicoanálisis también, cosas de antropología también, pero hay que trabajar. De historia, por supuesto. El problema que tenemos es que en ocasiones, y pasa mucho en la academia, lo ves en los artículos onda foro alfa y cosas así, que nada más le están dando copy-paste, hacen un rip-off de los términos y creen que se puede aplicar de la misma manera. Puedes usar el término, sí, pero aguas, el sentido tendría que ser distinto. Ay Dios, dale, cosa. 10 minutos, dice. 10. No, sí aguanta, es que creí que eran como 5, dije, ok. Mira, No, esto es muy importante, chicos. Toda ciencia implica no una lista de términos, sino sistemas de relaciones del lenguaje. ¿Cuál es el problema que tenemos como investigadores? Que en ocasiones no estamos entendiendo cuáles son las relaciones que tienen los sistemas discursivos de las ciencias de las que nos estamos apoyando. Y el asunto es, si queremos identificar estas diferencias que nos servirían en todo caso, si todavía perseguimos la fantasía de tener un campo perfectamente delimitado, y le digo fantasía porque últimamente ninguno de los campos epistemológicos está realmente delimitado de manera puntual. Heidegger ya se quejaba de eso en los 30s y estaba hablando de la filosofía moderna, de la física moderna, incluso la química moderna se cayó a pedazos. ¡Qué horror! Ahora, tenemos un problema, porque hasta ahorita todo ha estado padrísimo, ¿no? O sea, nos movemos de perspectiva, tenemos varias aristas, podemos construir nuevos sentidos, pensemos que nos aguantamos el dolor de dejar nuestra postura anterior, ok, hasta ahí va virtuoso, pero tenemos un problema. Eso no es lo que normalmente hacemos, es más, es lo que normalmente no deseamos. Recuerden que su mirada del mundo también es parte de ustedes. Cambiar de perspectiva es perder un poco de esa mirada para adquirir una nueva. ¿Qué ocurre epistemológicamente? Luego pasa esto. Estamos vinculando siempre los mismos términos del lenguaje a las mismas definiciones. Nos negamos a moverlas. ¿Por qué? Porque eso nos provocaría incertidumbre. Y qué feo sentir que tu cuerpo de estudio, que debería de ser tu zona de, más bien que sea compartido en tu zona de confort, entra en crisis. Ok, eso no nos gusta nada. Ahora, vamos a agregarle algo que creo que ha estado de alguna manera flotando desde las ponencias del día de ayer, que tiene que ver con los procesos de legitimación. El asunto es, tenemos un dogma epistemológico en general, lo que debe ser la ciencia, lo que debe ser un método, lo que debe ser una técnica, lo que implica un campo epistemológico, armado en algún momento entre finales del siglo XIX y el siglo XX, que nos ha impedido legitimarnos, pero no por eso dejamos de aspirar a él, no, estamos peor, estamos jugando a sus reglas. Si ya vimos que los fenómenos que estamos trabajando no se adaptan a lo que tenemos, ¿y por qué lo seguimos? Lo que pasa es que también tenemos un problema. Tiene muchos premios la legitimación y eso también habría que admitirlo. Comentábamos de venida para acá
una situación que vimos en un posgrado, donde tienes un doctor dando clase que uno de los requisitos que te va a calificar para tu trabajo final es que lo hayas citado porque esos trabajos van a ser publicados. Ok, no lo estás citando porque te sirva o porque te haga sentido lo que el hombre te está diciendo, sino porque a punta de síndrome de Estocolmo, tu supervivencia en el posgrado depende de si lo citaste o no. Ok, entonces está legitimado. Padricísimo, ¿no? En Brelesni te da hartos puntos y hartas becas, está increíble. Y la gente te cita, no porque tenga sentido, sino porque estás legitimado. Ay Dios, te está estancando. ¿En qué? En un proceso de reproducción, porque para colmo empiezas a ver, bueno, qué estamos haciendo, y son 20 artículos que son clones. Qué horror. Ahora, siguiente pregunta. Esta es bien tétrica, sobre los términos que utilizan los lenguajes de las ciencias. Los términos per se no van a significar nada, significan solo en función del sistema de relaciones discursivas en el que están inscritos. Y eso quiere decir que significan siguiendo el sistema de pensamiento o la forma de pensamiento que están representando y que están ayudando también a construir. ¿Y dónde está la certidumbre de las ciencias? Pues estamos de acuerdo que está valiendo gorro. Okay, no es algo a lo que debiéramos aspirar, más bien nos está atorando. Ahora, el diseño, ¿qué? Aspirando a los modelos positivistas. Creo que en ese sentido estamos siendo ya no solamente inocentes, creo que en ocasiones hasta necios. Digo, si ya estamos viendo que nuestro fenómeno no se inscribe en eso, pues como el zapato de la Cenicienta, ¿no? O sea, pues a otra cosa. Y como si no tuviéramos con qué construir. O sea, en ese sentido creo que sí hay riqueza, entonces no tendríamos por qué quedarnos instalados en esta forma de pensamiento. Una situación que hemos estado trabajando de manera de caso específico, que es el que queremos presentarles, tiene que ver con lenguajes pero en objetos muy elementales. O sea, estamos de acuerdo que este ejemplo es sumamente reduccionista, es muy específico y bueno, o sea, no pretende en lo absoluto ser universal, solamente ejemplificar qué está pasando con este sistema de traducciones. ¿Qué hicimos? Tomamos un texto literario que está cifrado en signos llamados palabras, cómo se tradujo al guión, no se pudo recuperar el storyboard, pero cómo fue traducido a texto audiovisual. Ejemplo, tomamos la literatura, la novela esta del José Revueltas, El Apando. ¿Ya? Ahorita, nada más pasamos esto, ya. 2 minutos, ya terminamos. Miren, aquí estamos viendo una cuestión de descripción, más diegética. El texto literario, a pesar de que está usando palabras igual que el guión, el sentido es distinto. Aquí tenemos una situación donde, a pesar de usar los mismos signos, tenemos distintos lenguajes. ¡Ay Dios! Eso lo deberíamos trabajar un poquito más en diseño también. Ahora vamos a atascarnos tantito y le pedimos a Martín que nos corra rapidísimo el video, que son 10 segundos, literalmente. Mira, ya casi terminamos. Es el mismo pedacito, nada más que ya tuvo una tercera traducción. Dale play, ya. Play. También vamos a vender una poquita. Y de la luca que saquemos, pues, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué? Mira, ¿entra? Claro que sí. Mira nomás. Qué macha es la señora. Esté bien macita. Tradujimos a audio y a cuadro. Ahora sí regresamos a la presentación rapidísimo para terminar. ¿Dónde quedó? ¿Ya se perdió? Ok. Dale. Este tipo de lenguaje ya pasó por al menos 2 traducciones. Ok, esto es un ejemplo sumamente elemental. El asunto es que, ¿qué pasa con las traducciones del lenguaje? Implican cambios en la forma de pensamiento. Aquí estamos hablando de un pensamiento infinitamente más mimético que está orientado a la mostración. ¿Por qué? Porque así tendrían que mostrarse las imágenes, el cine tendría que verse. Este no, este va más por la situación diegética, por ejemplo. Un cacho, así empieza, porque por supuesto en la cineteca no me dejaron fotocopiar todo el guión, no vaya siendo que yo haga un fusil de revueltas, pero bueno. Ahora, a manera de cierre rápidamente, algo que nos interesa, esto.
Diferentes lenguajes apelan a diferentes formas de pensamiento que dan lugar a construcciones del mundo distintas, diferentes ordenamientos de tiempo, por supuesto jerarquizaciones de cosas que pueden o no ocurrir, y evidentemente formas distintas de comprender la historia. Por eso no es la historia, sería un plural, las historias, y vamos a considerarlas siempre narraciones que están reflejando la forma de pensamiento que da cuenta de cómo es que nosotros llegamos aquí. Sí, ya voy. Dame esto, ya. Y bueno, las nuevas formas de convivencia social que se pueden ir forjando, pero en función de que podamos tener esta resignificación de los lenguajes en consecuencia de una nueva forma de pensamiento, que cabe mencionar, disclaimer, no es tan sencillo. Pues por el momento sería todo. Muchas gracias, chicos. Ahora preguntas y respuestas. No hay preguntas. No hay preguntas porque ya sí que… Es que es hora de la comida. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Bárcenas. A ver. Pero que se entienda. Es peligroso. No. Yo le contesto. Es peligroso. Con Bárcenas yo. Breve. Bueno, quiero pensar un poco desde el campo de los lenguajes, ¿no? Sí, de los lenguajes en general. Y quiero hablar del lenguaje del diseño en particular. Y entonces, creo que se hablaba de interfaces, ¿no? O sea, que el lenguaje del diseño pasa por distintos lenguajes, el lenguaje conceptual, el lenguaje de la imagen, etcétera, hasta llegar al lenguaje del diseño. O sea, el lenguaje del diseño, estaríamos de acuerdo, es un lenguaje particular, específico, ¿no? Sobre otros lenguajes que están girando en torno a él. Y esa transmutación, de alguna manera por decirle, entre los lenguajes conceptuales o los lenguajes literarios o la narrativa, ¿no? Para poder llegar al lenguaje de la forma, digamos, ¿no? Pasa uno por una serie de mediaciones ahí. Entonces, lo que me parece es que mucho de las propuestas pedagógicas nos hemos fincado solamente en los lenguajes formales y lo otro es una especie ahí de desconocimiento total, ¿no? Sí, de lo que pasa en la parte de los lenguajes conceptuales, etcétera. Entonces, estas transmutaciones se reducen solamente a una especie de tecnología de la visualidad, ¿no? Eso que hablamos ayer sobre la cuestión de formas sin conceptos, ¿no? O sea, la forma aparece solamente en su visibilidad, ¿no? La forma aparece solamente en su expresión de proporción, ritmo, etcétera, y todo lo demás se pierde, ¿no? La historia, el contenido de la forma se pierde. Entonces, eso me parece bastante interesante, ¿no? En el hecho de cómo construimos los conceptos, pues una categoría, ¿no? Digamos en los conceptos lingüísticos para poder enriquecer, profundizar, ampliar el lenguaje de las formas. Entonces, a mí me parece que eso es una nueva tendencia en este momento, ¿no? De poder diversificar las distintas formas del lenguaje para poder expresar las diversidades del lenguaje de la forma. Y yo creo que, pues por supuesto, estamos saliendo del positivismo, ¿no? Digamos, en la parte de entender las distintas formas del discurso, por ejemplo. La Bauhaus, por ejemplo, sin duda es una especie también de introducción ahí entre los lenguajes visuales, ¿no? Y el contexto histórico en el cual esos lenguajes visuales o los lenguajes de la pura visibilidad se van a ampliar a los contenidos históricos de ese momento, ¿no? Sí, porque en la Bauhaus lo que no se dice es que hay una mística, ¿no? Y que eso enriquece, esa mística enriquece la enseñanza de estas grandes revoluciones de la forma en esta etapa, digamos, de ruptura entre las formas tradicionales y las formas modernas de ese momento, por toda esta corriente de artistas, digamos, que pasan de los procesos figurativos a los surrealismos y a los primaticismos, etcétera, ¿no? Es decir, regreso otra vez a la idea central para no perderme, el asunto de las interfaces o los procesos de los discursos, ¿no? Que van de los lenguajes conceptuales hasta los lenguajes literarios para poder explicar, expandir la historia,
¿no? Más allá de la forma pura, visible, de la forma entendida, ¿no? Hacia los contenidos históricos, digamos, ¿no? Y yo creo que en esa etapa estamos, ¿no? Sobre la construcción de nuevos conceptos o categorías que redefinen la forma de una manera más profunda, amplia. Yo le contesto a Víctor porque es mi amigo y a hay que contestarle. Te cambio el micrófono porque se hace mucho ruido. Sí, los dos hacen mucho ruido, entonces mejor te contesto así. Sí, efectivamente, creo que hay un problema grave entre lo que tú estás planteando sobre la forma del concepto y que hemos tratado de disfrazarlo de 21 formas. El caso de la historia es muy claro. Voy a poner aquí el caso de la historia y cómo se construye un concepto en la historia. Digamos, para que esto exista tiene que haber tres fenómenos, y yo creo que a todos nos pasa y es congruente a todas las sociedades, esto sí es universal. Primero tiene que haber el hecho. Lo que estudia la historia es el hecho, lo que es histórico es el hecho. Los que estudian la historia es historiografía. Se da el hecho. Entonces, se da el hecho, tiene que haber la conexión entre distintos hechos. Esto es lo que construye la historia y construye un concepto. ¿Sí? Y tiene que haber alguien, un sujeto, para el cual esto tenga un significado profundo, una congruencia profunda, si no, no tiene sentido. Por ejemplo, si ahorita nos hablan del emperador A, del emperador B en la dinastía C en China, probablemente ni entendemos qué es el emperador A, ni entendemos el emperador B, ni podemos generar un concepto, ni nos interpela, ni sabemos quién lo va a hacer. Entonces eso no es historia. La eternidad no tiene historia porque no tiene concatenación de hechos. ¿Sí? Una de las cosas que sentimos que ha tenido mucho problema precisamente poder generar conceptos en cuestión de diseño es que la sacamos de la historia. Entonces de repente empezamos a usar términos sin ton ni son, sin mayor relación, y decimos el concepto de diseño, el campo del diseño, como si esto ya estuviera acotado previamente, definido previamente, argumentado, analizado y construido, que es parte de lo que tenemos que hacer como teóricos de que si tiene que ver con el pasado o con el futuro, yo creo que ya no podemos caer en galimatías, como si es que tenemos que construir tres mundos, como nos decían hace rato. Desde que yo me acuerdo, y me acuerdo ya, mi edad ya es bastante avanzada, digamos en 1977, para ser concretos, que el país era poco más de 55 millones de habitantes, nos decían, es que tenemos que construir el doble del México para el año 2000. Y llegó el año 2000 y no pasó nada. Y ni construimos el doble de país, y sí crecimos en términos poblacionales, y nos dicen, dentro de 25 años tenemos que hacer 4 Méxicos. No. Y nos curamos en salud con discursos cercanos a Paulo Coelho, viniendo de la cuestión del imperio. No, el mundo se arregla echándole ganas. No nos acaban de decir esto hace un momento. No, yo creo que la cuestión es un poco más compleja. Bueno, segundo, Víctor habla, y yo creo que Víctor tenía que estar sentado aquí, no allá abajo, porque son cosas que hemos discutido con él durante mucho tiempo. Yo no sé, ya ves que le caemos gordo y nos abre y ta. Y Víctor, yo creo que tenía que estar sentado aquí es Watanabe, porque muchas de estas cosas son perspectiva de discursos que analizamos en perspectiva y con Lalo. Bueno, la segunda, el sentido que están teniendo estos conceptos universales, ahí sí aplicados a una concepción cultural determinada, por ejemplo en el caso ahorita que citaban la modernidad, que citaban a la Bauhaus y que inmediatamente lo referimos a la modernidad, tiene que estar entendido en el concepto que hay una corriente universal dominante, que todavía no alcanza a ser del todo homogénea, pero sí va en constante crecimiento, que aparta de, ya no podemos decir el desarrollo del capital, pero sí podemos decir modernidad, y que está abarcando cada vez más, sí se está tendiendo a ser universal. En la medida que esta sí se concretice, sí hablaremos de un concepto universal hasta de la historia.
Pero en tanto no se dé, tenemos que poner una suerte de cortapisas. Por eso la profesora argentina me pareció bastante oportuna en lo que estaba planteando en términos macro. Decimos, no podemos comprar el mismo discurso y aplicarlo para todos, ¿sí? La última, que sí se genera en un discurso de prospectiva. Con este tipo de cosas, seguimos desmembrando lenguajes y seguimos comprando lenguajes y seguimos adquiriendo lenguajes. Sí, hasta despedazarnos culturalmente, no. Ahí sí, yo creo que es una de las cuestiones a las que debemos decir, no podemos seguir jugando a eso necesariamente. Y de aquí la preocupación que tuvimos, tanto Blanca como un servidor, decir, bueno, hay que advertir, más que decir, nos espera un futuro promisorio y basta con cambiar de actitud y la mejor actitud hará el mejor de los mundos posibles. No, tenemos, yo creo que sí advertir un conjunto de peligros en términos culturales que están invocando o en los cuales se está manifestando también el diseño como manifestación de cultura, que nos hemos cansado de decirlo, para prevenir un discurso que no sea tan lamentablemente negativo y tan lamentablemente tajante. Ahorita lo que decía Javier, la McDonaldización del universo, pues para allá vamos. Por ejemplo, y un ejemplo, y ya con esto acabo, con el que me gusta jugar, es antes comíamos con aguas de frutas y cosas de estas. Ahora, yo no me cabe un pozole, y cito lo más hambreado que estoy y que no puedo comer, sin una Coca-Cola al lado. O sea, como que no me cabe comer pozole sin Coca-Cola. ¿Sí me explico? Y para allá vamos. Y para allá vamos. Y creo que sí tenemos que advertir ese conjunto de peligros desde, y me chocó la palabra, desde una cuestión que sí tendría que ser homogénea, dado que es una manifestación universal de pensamiento, que es el diseño. Ya no hay tiempo para más, ¿verdad, Ali? Qué bueno. Muchas gracias. Nombre de tuyo. Esto es para Blanca, esto es para usted, doctor. A mí me vas a dar un... Vamos un poco retrasados con nuestras actividades del día de hoy. Les pedimos una disculpa. Ustedes han visto que las ponencias han sido sumamente interesantes. No podemos recortarlas. No, por lo tanto, vamos a recorrer el horario de la comida y vamos a reiniciar las actividades a las 5. 3 de la tarde. A las 5. A las 3 de la tarde. Nos Okay. esperamos aquí de regreso. Pueden usar la cafetería del museo, es muy confiable. Muy bien.